Estamos en el capítulo número 23, quinta parte, protestantismo verdadero y falso. Mientras tanto, algunos de los puritanos vieron que la perspectiva del nuevo presbiterio era el mismo que del antiguo sacerdote, solo escrito en grande. Se apartó del partido puritano, así como de la Iglesia de Inglaterra, y abogó por una completa separación de ambos sistemas en cuanto al gobierno de la Iglesia. Sostuvieron que cada iglesia o asamblea de adoradores era completamente independiente de todas las demás y se podía autogobernar, que todos los puntos de doctrina o disciplina deben ser sometidos a la congregación para discusión y decisión final, y que cada congregación debe elegir su propio pastor, etc. Por esta razón se les llamó independientes o congregacionalistas y fueron apodados separatistas. Sobre estos, la ira de ambos, los puritanos y conformistas, se vertió con una virulencia aproximadamente igual. Ya en el año de 1567, una de estas congregaciones se formó en Londres, pero fue dividida a la fuerza. 31 de sus miembros fueron encarcelados durante casi un año. La persecución, sin embargo, solo hizo que su número creciera, y para el año de 1576 formaron una secta distinta bajo el liderazgo de Robert Brown, de a quienes nuevamente fueron apodados brownistas, y todavía estaban sujetos a la enemistad de los dos viejos partidos eclesiásticos. Sus reuniones fueron interrumpidas por turbas y el resultado a los individuos se describe de la siguiente manera por uno de los que escribió en ese momento un relato de un tumulto en la calle Fleet, que inició por la predicación desordenada, oraciones y parloteo de un enjambre de separatistas. Al fin atraparon a uno de ellos solo, pero lo patearon con tanta vehemencia como si quisieran convertirlo en una gelatina. Es ambiguo si lo mataron o no, pero con certeza llamaron a la puerta de él como si tuviera la intención de hacerlo pedazos. Confieso que no importaba si hubieran golpeado a toda la tribu de la misma manera. En 1592, Bacon escribió sobre ellos. En cuanto a aquellos que llamamos brownistas, siendo, cuando eran una mayoría, un número muy reducido de personas muy tontas y viles, aquí y allá en rincones dispersos, están ahora, gracias a Dios, por los buenos remedios que se han utilizado, suprimidos y desgastados, de modo que apenas hay noticias de ellos. Sin embargo, en 1593 había 20,000 de ellos, y en el mismo año, por orden del arzobispo Whitgift, 3 de sus líderes fueron colgados, 2 de los cuales ya llevaban 7 años en prisión. El crimen del que fueron condenados y por lo que fueron ejecutados fue por la separación de la Iglesia de Inglaterra. La actitud y las palabras de King James o del rey Santiago fueron simplemente una proclamación de la continuación de la guerra que Isabel ya había luchado contra los puritanos y congregacionalistas, y provocó que los principios y números separatistas crecieran aún más. El jefe de los separatistas era ahora William Brewster, un destacado hombre de Scrooby, asistido por John Robinson. Organizó una congregación en el año de 1606, que celebró sus reuniones en su propio salón en Scrooby Manor. Fueron tan perseguidos y abusados por todas las clases, también como por los oficiales de la ley, que en el año de 1608 huyeron a Holanda, parando primero en Ámsterdam y yendo luego a Leiden en 1609. Desde allí, una compañía de estos peregrinos navegaron y desembarcaron en Plymouth, Nueva Inglaterra, en el año de 1620. El éxito de esta empresa sugirió a los puritanos un nuevo esquema. ¿Acaso no había aquí una oportunidad para establecer un gobierno puritano completo e íntegro?
y no estaba el camino completamente abierto y la oportunidad fácil de ser mejorada. Suficiente, ellos lo harían. El esquema se habló, se escribieron panfletos, se creó una compañía, se obtuvo una concesión de tierra y John Endicott, con una compañía de 60, fue enviado en 1628. Ellos se unieron a un asentamiento pesquero en el lugar luego llamado Salem, en la bahía de Massachusetts. En 1629 se obtuvo una carta real creando el gobierno y colonia de la bahía de Massachusetts, en Nueva Inglaterra, y 406 personas dirigidas por Francis Higginson fueron enviados y Endicott se convirtió en gobernador de toda la colonia. Inmediatamente se estableció un gobierno puritano o calvinista y se puso en funcionamiento. Una iglesia fue inmediatamente organizada según la forma congregacional, con Higginson y Samuel Skelton como ministros. Todos, sin embargo, no estaban inclinados al puritanismo. Dos personas de la ex compañía en Salem, John y Samuel Brown, tomaron el liderazgo en la adoración de acuerdo con su propio deseo, conduciendo su servicio según el orden episcopal, utilizando el libro de oración común. Su adoración estaba prohibida. Los brownistas respondieron: ustedes son separatistas y pronto serán anabautistas. Los puritanos respondieron: nos separamos no de la Iglesia de Inglaterra, sino de sus corrupciones. Salimos de la oración y las ceremonias comunes en nuestra tierra natal, donde sufrimos mucho por la inconformidad. En este lugar de libertad no podemos y no las usaremos. Su imposición sería una violación pecaminosa del culto a Dios. A cambio, los brownistas fueron reprendidos como separatistas. Su defensa fue sedición pronunciada. Su adoración fue declarada motín y fueron enviados de regreso a Inglaterra como hombres facciosos y mal condicionados, declarando Endicott que Nueva Inglaterra no era un lugar para tales personas como ellos. Higginson murió en el invierno del año de 1629. En 1630 vino otra empresa dirigida por John Winthrop y Thomas Dudley, quien fue gobernador y vicegobernador para suceder a Endicott. Su embarque en 1630 fue la señal de un movimiento general por parte de los puritanos ingleses. Antes de la Navidad de ese año, 17 barcos habían llegado a Nueva Inglaterra trayendo más de 1000 pasajeros. Las opiniones de Dudley sobre la tolerancia y la libertad de conciencia se expresan en las siguientes líneas que él escribió. Velen los hombres de Dios en los atrios y las iglesias, sobre los que hacen una eclosión de tolerancia. No sea que ese huevo enfermo dé a luz una víbora para envenenar a todos con herejía y vicio. Y la estimación de Winthrop de los predicadores se ve en su declaración que dice: honré a un ministro fiel en mi corazón y podría haber besado sus pies. Por lo tanto, no fue en absoluto extraño que bajo el gobierno de Winthrop y Dudley, en 1631, debería promulgarse la siguiente ley. Hasta el final, este cuerpo de bienes comunes puede ser preservado de buenos hombres. Se ordena y acuerda que, para el tiempo venidero, ningún hombre será admitido a la libertad de este cuerpo político, pero como son miembros de algunas de las iglesias dentro de los límites de las mismas, así la política se convirtió en una teocracia. Dios mismo era el que gobernaba a su pueblo, y los santos, por llamado, fueron, por la ley fundamental de la colonia, constituidos el oráculo de la voluntad divina. Otros estados han limitado los derechos de la política a los opulentos, a los libres, al primogénito. Los calvinistas de Massachusetts, rechazando compartir cualquier parte del poder civil con el clero, establecieron el reinado de la iglesia visible, una mancomunidad del pueblo escogido en alianza con Dios.
Este era precisamente el sistema calvinista. Los predicadores no debían ocupar el cargo en sí mismos, pero estaban para ser los gobernantes de todos los que lo hicieron. Porque como ningún hombre podría ser un ciudadano a menos que fuera miembro de la iglesia, y como ninguno podría convertirse en miembro de la iglesia o incluso ser propuesto a la congregación, a menos que primero lo permitieran los ancianos. Esto era para hacer que los predicadores fueran supremos. Esta es exactamente la posición que ocupaban. Fueron consultados en todo, y todo debía estar sujeto a su dictado. Continuaron llegando otras empresas de inmigrantes y la colonia creció rápidamente. En 1634 había casi 4,000 en la colonia. En 1631, Roger Williams aterrizó en Boston y como la muerte de Higginson había dejado una vacante en la iglesia de Salem, la iglesia llamó a Williams para ocupar su lugar, pero como Winthrop y sus asistentes se opusieron, Williams fue a la colonia de Plymouth. El ministro principal de la colonia de Massachusetts en este tiempo era John Cotton. Él enseñó claramente la bienaventuranza de la persecución en sí y en beneficio del Estado en las siguientes palabras. Pero el bien traído a príncipes y súbditos por el debido castigo de seductores, apóstatas, idólatras y blasfemos es múltiple. Primero, quita el mal de entre el pueblo y corta la gangrena que se extendería a más no creyentes. En segundo lugar, aleja a los lobos de preocuparse y dispersar a las ovejas de Cristo, porque los falsos maestros son lobos, y el mismo nombre de los lobos sostiene qué beneficio redundará en las ovejas, ya sea para matarlos o alejarlos. En tercer lugar, tales ejecuciones sobre tales malvados hacen que todo el país escuche y tema y no cometa más maldades. Sí, como estos castigos son prevenciones de la misma maldad en algunos, para otros medicina, para curar los que son curables de estos malvados. En cuarto lugar, los castigos ejecutados sobre falsos profetas y maestros seductores traemos lluvias de las bendiciones de Dios sobre el estado civil. En quinto lugar, es un honor para la justicia de Dios que tales juicios sean ejecutados. Y Samuel Shepard, un ministro de Charlestown, predicó un sermón electoral titulado Ungüento para los ojos, en donde expuso los siguientes puntos de vista. La lujuria de los hombres es dulce para ellos y no los perturbará ni los inquietará en su pecado. De ahí que haya tantos gritos de caridad sin límites y libertinaje, como para ordenar un encierro total y perpetuo de la espada del magistrado civil a su vaina. Un movimiento que evidentemente es destructivo para este pueblo y la libertad pública, la paz y la prosperidad de cualquier iglesia instituida bajo el cielo. Que el poder coercitivo del magistrado en materia de religión, por lo tanto, sea aún afirmado, ya que él es uno que está ligado a Dios más que cualquier otro hombre para apreciar su verdadera religión, y que tan desagradable sería el estado de cosas pronto entre nosotros si los hombres pudieran tener libertad sin control de profesar, predicar, imprimir o publicar lo que enumeran, tendiendo a la seducción de los demás. De acuerdo con estos principios, todo habitante de la colonia estaba obligado a atender los servicios de la establecida iglesia, el dominio bajo pena de multa o prisión. La multa no debía exceder de 5 chelines, equivalente a unos $5 en la actualidad por cada ausencia. Hacia 1633, Roger Williams fue llamado por segunda vez para el ministerio de la iglesia de Salem. Esta vez se le permitió tomar el lugar, pero no pasó mucho tiempo antes de que estuviera nuevamente en problemas con los teócratas, denunció sus leyes que hacen que la membresía de la iglesia sea un requisito para el cargo y todas sus leyes que hacen cumplir las observancias religiosas. Declaró que la peor ley del código inglés
Era eso por lo que ellos mismos, cuando en Inglaterra, habían sido obligados a asistir a la iglesia parroquial, y reprendió su inconsistencia al contar esa persecución en Inglaterra y luego hacer las mismas cosas ellos mismos en Nueva Inglaterra. Sostuvieron, como argumentó Cotton, que la persecución no está mal en sí misma. Perverso es falsamente perseguir la verdad, pero es el deber sagrado de la verdad perseguir la falsedad. Y como afirma Winthrop, hemos venido a Nueva Inglaterra con el fin de hacer una sociedad en nuestro propio modelo. Todos los que estén de acuerdo con nosotros pueden venir y unirse a esta sociedad. Los que no estén de acuerdo pueden irse a otra parte. Hay suficiente espacio en el continente americano. Roger Williams les dijo que obligar a los hombres a unirse con los de una fe diferente era una abierta violación de los derechos, y que arrastrar al culto público a los irreligiosos y a los que no querían era solo requerir hipocresía. Las personas pueden con menos pecado verse obligados a casarse con quien no pueden amar, que adorar donde no pueden creer. Respectivamente insistió en que nadie debería estar obligado a adorar o a mantener un culto en contra de su propio consentimiento. Ante esto, los teócratas preguntaron con piadoso asombro, ¿qué? ¿No es el obrero digno de su salario? A lo que Rogers respondió con palabras que no podían dejar de comprenderse completamente. Sí, de los que los contratan. La opinión de que los magistrados deben ser elegidos exclusivamente de los mismos miembros de las iglesias explotó con el argumento de que con la misma propiedad deberían seleccionar un doctor en física o un piloto de un barco debido a su posición en la iglesia. Contra las declaraciones de Cotton y Shepard, las reclamaciones de los teócratas en conjunto en cuanto al derecho del magistrado para prevenir influencias corruptoras sobre las mentes del pueblo y para castigar el error y la herejía, estableció la evidencia y la verdad eterna de que los magistrados no son sino los agentes del pueblo o de sus fideicomisarios, en quienes el poder en materia de culto no puede conferirse siempre, ya que la conciencia pertenece al individuo y no es la propiedad del cuerpo político. El magistrado civil no puede entrometerse incluso para detener a una iglesia de la apostasía y la herejía. Este poder se extiende solo a los cuerpos y bienes y hacia el exterior estado de los hombres. Los teócratas dieron la alarma de que estos principios subvertían todo buen gobierno, a lo que él respondió: ahí va más de un barco al mar, con muchos cientos de almas en un barco, cuyo bienestar y aflicción es común, y es una imagen real de una mancomunidad o una combinación humana o sociedad. Ha sucedido a veces que tanto los papistas como los protestantes, judíos y turcos pueden embarcarse en un mismo barco, sobre el cual supongamos que afirmo que toda la libertad de conciencia que jamás supliqué que se cambiaran estas dos bisagras, que ninguno de los papistas, protestantes, judíos o turcos se verán obligados a acudir a las oraciones o al culto del barco, ni obligados por sus oraciones o adoraciones particulares si es que practican alguna. La eliminación del yugo de la opresión del alma, ya que resultará un acto de misericordia y justicia a las naciones esclavizadas, por lo que es de fuerza vinculante para involucrar a todos y a todos los intereses y conciencia para preservar la libertad y la paz comunes. También negó el derecho a la imposición obligatoria de un juramento. Los magistrados habían decidido exigir un juramento de lealtad a Massachusetts en lugar del rey de Inglaterra. Williams no prestaría juramento y su influencia fue tan grande que tantos otros se negaron también, que el gobierno fue obligado a abandonar ese proyecto. Esto causó que levantaran una acusación contra él como aliado de una facción. La iglesia de Salem estaba de su lado y en la cara de la enemistad de los teócratas lo eligieron su maestro.
Tan pronto como se hizo esto, los predicadores se reunieron y declararon que quienquiera que firme obstinadamente que el magistrado civil no se entrometa ni siquiera en detener a una iglesia de la apostasía y la herejía, era digno de destierro. Se nombró un comité de su orden para ir a Salem y tratar con Williams y la iglesia, en un camino de la iglesia. Mientras tanto, la gente de Salem fue castigada por elegirlo a él su maestro, mediante la retención de un tratado de tierra a la que habían reclamado. Williams estaba listo para reunirse con el comité en cada punto para expresar y definir sus doctrinas y en refutar todas sus afirmaciones. Después del comité, la iglesia de Williams escribió cartas a todas las iglesias, de las cuales algunos de los magistrados eran miembros, que amonestaran a los magistrados de su injusticia, según el próximo Tribunal General. La totalidad de Salem fue privada de sus derechos hasta que debieran disculparse por estas cartas. El pueblo y la iglesia cedieron.